Buenas tardes. Primero, agradecer, María José, la invitación de poder estar acá esta tarde en un tema que es muy sentido y sobre todo para quienes en ese momento lo vimos con mucha fuerza al tema. No estaba en el secundario, estaba en la primaria y bueno, tenía la edad de muchos de estos chicos que hoy están acá con la bandera. Y cuando me llegó la invitación, lo hablaba con Agustina y le decía, mirá, me parece que por ahí el tema ya lo hablé con los 40 años de Malvinas en ese momento. Me pareció por ahí reiterativo, porque yo se los había contado a ellos, a nuestros héroes, se los había contado en vivo. Y bueno, quedamos, no, dice, pensalo. Y me quedé pensando y me sucedieron algunas cosas en esos días, porque estaba dando doy clases en la escuela de adultos, y justo fue lo del 24 de marzo, y una alumna me dice, reflexionando, ¿no? Me dice, profesor, yo no tenía idea de lo que había sucedido. Esto por el tema del 24 de marzo. Y ahí me puse a pensar, digo, ¿cómo no tenía idea de lo que había sucedido? Una chica de 30 y pico de años. Y dice, lo hablé con mis padres, con mi abuela, y ellos no tenían ni idea. Y eso me hizo un clic, porque digo, ¿cómo? Uno va pasando el tiempo y la gente se olvida de los temas. Y eso que se habla y que todos nos llenamos la boca hablando de memoria, pero la memoria hay que trabajarla. Y eso me hizo un clic en cuanto a decir, no, hay que estar y hay que hablar los temas y hay que reiterarlos y sobre todo los que hemos tenido alguna vivencia y seguir, porque esa es la manera que tenemos de, en este caso, homenajear a ellos. Porque no es cada 2 de abril. Pues nos juntamos el 2 de abril, recordamos la fecha, pero no nos alcanza. No alcanza con eso. Tenemos que homenajearlos todos los días, recordando lo que ellos hicieron. Porque realmente tenían... Yo en esa época tenía 10 años y me tocó escribir una carta, como nos pasaba a todos en la escuela. Nos decía la maestra, escriban una carta que va a ir a un soldado que está en Malvinas. Todos en esa época vivíamos un sentimiento muy patriota, y eso es lo que recuerdo, que escribí una carta dándole mucho aliento al soldado. Iba un soldado X, cualquiera. Y la carta llegó a destino, llegó a Malvinas y llegó a manos de un soldado. Y ese soldado, en un momento muy duro, porque no tenían relación con el continente, ese soldado se tomó un ratito en responderme y escribirme una carta muy dura, muy dura. No la traje hoy, la hemos publicado, ha salido, donde cuenta la realidad de la guerra, lo que vivían, el frío, el hambre, los bombardeos. Acá en el continente por ahí teníamos otra visión, nos vendían otra visión. Y él ahí cuenta la dureza de la guerra, lo que vivieron, y nosotros, ya les digo, yo tenía 10 años, pero ellos tenían 18. Y a mí me parecían personas grandes, pero la realidad que cuando uno va cumpliendo años y tiene 18 se da cuenta que es un niño, es un adolescente que está saliendo hacia la juventud, y les tocó vivir eso. Nada más que cuando uno es joven se cree que se lleva el mundo por delante y que va a poder con todo, pero en realidad es un niño. Y cuando tenemos hijos, hermanos, que cumplen esa edad, uno se da cuenta realmente
lo que vivieron ellos. Son 18 años. 18 años y en una guerra. Entonces, es muy duro. Y en esa carta él me cuenta y nos cuenta a todos mis compañeros, porque la carta la hice un poco de todos, pues yo vengo de Quiroga para los que no me conocen, y en la escuela fue la única carta que volvió de Malvinas, y él nos contó eso, de que realmente no tenía contacto con otra persona y le tocó contestarme a mí. Me tocó después vivir el posguerra, que fue muy raro, porque uno venía sí, de lo que había pasado, la derrota, pero fue un momento muy duro y sobre todo fue muy duro para ellos, porque después de aquella guerra, vivieron un ninguneo tremendo, porque los perdedores de ese momento los quisieron ocultar. Entonces yo traté de buscar a ese soldado que me había escrito. Lo traté de buscar, era muy chico, no había internet, no había los medios que hay hoy. Y no lo pude encontrar por ese ocultamiento que había. Yo sabía que era del regimiento de Sarmiento Chubut, ese soldado. Justo mi tío trabajaba en el banco ahí, lo habían trasladado ahí, mi abuelo fue, averiguó en el cuartel, pero lo único que dijeron que ese soldado estaba vivo, pero no dieron datos. Entonces no tuve la oportunidad de contactarlo. Y pasaron los años, después salí y pude, con la salida de internet, investigar un poco sobre el tema. Publiqué la carta y la gente se hizo eco de eso, y cuando se hizo eco la gente se viralizó y pudimos llegar a la familia en Justiniano Pose. Y a partir de ahí empezó el reencuentro, nos reencontramos 40 años después, fue maravilloso, y la verdad que me quedaron las palabras de él. En ese momento, una persona que vivió 40 años con todo ese dolor y no contando lo que le había sucedido. La familia no conocía lo que le había sucedido porque le costaba contarlo. Y pudimos charlarlo, vinieron los medios ese día y me quedaron las palabras de él. Y él cuenta cómo esa carta lo acompañó durante la guerra, cómo él se abrazó a esa carta porque no tenía contacto con su familia, el continente, ni con sus amigos. Y lo importante que fue esa carta para él, la guardó cuando terminó la guerra y los ingleses no se la dejaron traer al continente, se la sacaron y le dolió muchísimo. Y él siempre estuvo recordando eso y también pensando si yo me acordaría de esa carta que le había escrito. Y lo que me quedó grabado fue que él, la vida no le había dado hermanos, pero a partir de ese momento tenía un hermano nuevo. Y la verdad que eso me quedó muy, muy hondo, porque sabíamos los dos, no nos conocíamos en persona, pero los dos sabíamos que éramos hermanos. Es una cuestión que la guerra y esa carta lo hizo. Y comprendí un montón de cosas de lo que vivieron. Hemos, por suerte, seguido la relación. También hice amigos de los excombatientes de ese pueblo y también me han contado sus vivencias. Y cada uno lo canalizó como pudo, porque realmente fue durísimo, durísimo. Cada cual lo exterioriza como puede y lo vive como puede. Entonces uno llega a valorar lo que realmente son estos héroes. Entonces eso hizo que hoy dije, me voy hasta el acto, ¿no?, de julio y voy a charlar un ratito y a seguir
conversando y a seguir tratando el tema, porque es la única forma de que la memoria no se apague. La única forma que tenemos es eso, recordar, recordar, recordar. Siempre vamos a estar en deuda con ellos, pero nuestro granito de arena, desde donde podamos, lo podemos aportar. Entonces me vine y quiero que sobre todo las nuevas generaciones sepan que en nuestra ciudad tenemos grandes héroes y que los tenemos que seguir recordando, y que nunca se apague esa llama de Malvinas. Y para despedirme, hace 43 años un soldado en ese infierno helado que fue Malvinas se tomó un ratito para responder. Así que hoy, 43 años después, ese niño que hoy ya es un adulto le responde a ustedes: gracias, eternamente gracias.